Pues me gustaría compartir con vosotros en esta mañana un par de preguntas, ¿no? Cuando mis hijas eran pequeñas, vosotros veis a Marta y veis a Andrea muy buenecitas y que se portan bien y que son obedientes y tal, pero yo creo que todos los niños, ¿verdad?, han hecho trastadas y todos los niños han hecho pues, sus cosillas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo porque me he enterado años después, ¿verdad?, cuando Marta empezó a confesar de que nosotros le poníamos el plato de comida y la mesa del comedor tenía dos baldas por debajo que cruzaba de lado a lado, y ella aprovechaba, no sé si está por aquí Marta o se ha ido, ¿no?, la escuela dominical, lo voy a decir. Ella aprovechaba los ratitos que nosotros estábamos recogiendo la mesa o lo que sea, porque a ella no le gustaba lo que le había puesto, y aprovechaba esos ratitos en los que nos íbamos para la cocina y cogía la comida y la escondía debajo de la mesa en la balda. Y así pues nosotros creíamos, ¡guau!, se lo ha comido todo. Y es que la comida estaba escondida, el trozo de pollo debajo de la mesa, o el filete de pescado estaba debajo de la mesa. Y cuando nosotros nos íbamos a dormir la siesta española, pues entonces ella aprovechaba, cogía y lo metía debajo de la basura, y así nadie se había enterado de lo que ella había hecho, ¿no? Y nosotros pensábamos que la niña comía. En otra ocasión tenemos una terraza toda de piedrecita, y ella quería saber qué era pintar paredes, ¿no? Y cogió la brocha de pintura y empezó a pintar la pared de la terraza. Claro, cuando vengáis a mi casa veréis que la terraza está toda impoluta, pero en medio de la terraza hay una pared con un brochazo en blanco, ¿no? Y nosotros cuando salimos a la terraza y vimos aquel brochazo dijimos, ¡ah!, ¿quién ha sido?, ¿no? Y la Marta enseguida dijo, ¡Andrea! Y la Andrea, que era la pobre pequeñita y buena, y que todo se lo tapaba a su hermana, ¿verdad?, no abrió su boca y se llevó toda la culpa, ¿no? No sabía hablar. No sabía hablar, no sabía hablar, ¿eh? Y de esta manera, pues bueno, quiero empezar lo que es la palabra de esta mañana, con dos preguntas, ¿no? Dos preguntas que Dios hizo al hombre. Una es, ¿dónde estás? Y la otra, ¿dónde está tu hermano? Una se la hizo Dios a Adán y Eva, ¿verdad?, cuando desobedecieron, cuando pecaron. Y Dios les dijo, cuando Dios paseaba por el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis lo podemos ver, ¿verdad? Y bueno, ellos se habían escondido porque temieron al oír la voz de Dios, y Dios les dijo, ¿dónde estás, Adán? Y la otra es cuando Caín mata a Abel y también lo esconde y también evita ese capítulo, y Dios va a Caín y dice, ¿dónde está tu hermano?, ¿no? Entonces, en esta mañana me voy a quedar con la primera pregunta para que podamos reflexionar bien sobre la primera pregunta. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y yo voy a hacer como Edu. Edu la semana pasada le puso un título a la predicación y yo le voy a poner título también a esta. Voy a ponerle No te escondas. Así que para aquellos que tomáis apuntes para el grupo de hogar, ya podéis poner No te escondas. Y ahí ya tenéis tema. Versículo 8 del capítulo 3 dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estos 3 versículos. Y este pasaje nos relata, como he dicho antes, el momento justo después de la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios, ¿verdad?, al mandato de decir, de todo árbol que hay en el huerto, de todo fruto podéis comer, menos de este, porque el día que de este comiereis, ¿qué? Moriréis.
Y ahí vemos a la serpiente astuta, al diablo astuto que se aparece y le dice, oye, ¿cómo que es eso que Dios os ha dicho, no? ¿Qué es eso de que Dios os ha dicho? Que si coméis de este árbol moriréis. ¿Qué va? No os lo creáis. Lo que pasa es que el día que comáis, seréis como Dios. Seréis como Dios. Justamente el pecado que hizo caer al diablo, ¿verdad? Todos sabéis que el diablo era un ángel precioso y que cayó por causa ¿de qué? Del orgullo, del querer ser como Dios. Y en ese pecado es que él incitó a Adán y Eva. No, solamente que cuando comáis de este fruto seréis como Dios, no moriréis. Y vamos a poner a la Eva, no vamos a poner a la mujer, ¿vale? Pero fue la mujer. Y la mujer dijo, pues voy a probarla. Y le dice la palabra del Señor que luego le dio a su marido, ¿verdad? La primera respuesta cuando desobedecieron, cuando pecaron contra Dios, ¿cuál fue? Se escondieron. Algo que muchos hemos hecho, ¿verdad? Y muchos seguimos haciendo. Marta escondía el pollo debajo de la mesa. O se escondía cuando pintó la terraza. Yo no he sido, ha sido ella. ¿O cuántos niños hay que cuando, o a jóvenes o adultos, ¿verdad? Que cuando pecan, cuando desobedecen a Dios, ¿cuál es la primera tendencia? Esconderse o esconderlo, taparlo, ¿verdad? Pensando que, como Adán y Eva, pensando que Dios es un padre enfadado, airado, ¿verdad? Un padre lleno de ira, que cuando se entere de lo que hemos hecho, va a sacar la correa, va a sacar el látigo y nos va a estar dando hasta que nos cansemos, ¿verdad? Pero lejos de eso, Dios es un Padre misericordioso. Dios es un Padre de amor, de perdón y de restauración. Lamentablemente, en muchos hogares, cuando se habla del Padre, las caras y los ojos se transforman. Nosotros como pastores muchas veces hemos tenido que hablar con niños o con jóvenes o incluso con adultos, con personas ya entradas en edad, que cuando tienen que hablar de sus padres, sus caras se llenan de terror, sus caras se llenan de miedo, quizá por abusos, quizá por maltratos, ya sean verbales, psicológicos o físicos. Y es una lástima cuando te encuentras con personas que tienen la imagen del padre distorsionada por lo que han podido vivir en sus hogares, en sus casas, ¿verdad? Con sus padres biológicos o adoptivos, o como sea. La imagen de un padre distorsionada. Y Adán y Eva no era el caso. Para ellos Dios era un padre que siempre había paseado con ellos por el huerto. Dios siempre los había tratado bien. Dios les había dado toda la creación para ellos. Pero en cambio, cuando pecan, cuando desobedecen a Dios, la primera reacción que tienen es esconderse. Esconderse quizá por vergüenza y también por temor a reconocer que habían desobedecido a Dios. Dios llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Vosotros creéis que realmente Dios no sabía dónde estaba Adán? Es como cuando los padres, ¿verdad?, jugamos con los niños y hacemos, ¿dónde estoy? ¿Verdad? O, ¿dónde está? Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Dios sabía perfectamente lo que habían hecho Adán y Eva. Pero aún así, Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? Eso nos enseña la respuesta natural que el hombre tiende a tener cuando desobedece a Dios. Esconderse, creyendo que Dios no lo va a ver. Dejo de ir a la iglesia, dejo de estar con los hermanos, dejo de buscar a Dios, porque si dejo de buscarlo, si dejo de ir a su presencia, quizá no me ve. Eso es lo que pensamos nosotros, que Dios no nos ve, pero Dios nos ve. Y Dios nos pregunta en esta mañana, y Dios te pregunta en esta mañana, ¿dónde estás tú? La respuesta natural del hombre
cuando desobedece a Dios es esconderse. Pero fijaros, la respuesta natural de Dios cuando el hombre desobedece, cuando la mujer desobedece, cuando el ser humano peca, la respuesta natural de Dios es buscarle. Buscarle. El Señor nos busca. Y me gusta la canción que hemos cantado hoy, porque yo decía, mira, una confirmación también para la palabra de esta mañana, ¿verdad? Cuando dice que Él tiene las 100 ovejas y dice que se pierde una, y deja las 99 y sale a buscar esa que se ha perdido. Porque la tendencia natural de Dios es buscar. Buscar al hombre que se ha escondido, buscar al hombre que se ha alejado de su presencia, buscar al hombre, y cuando me refiero a hombre es hombre y mujer, ¿vale? Buscar a la persona, buscar a ese corazón que se ha alejado de Dios por desobediencia, por pecado, por lo que sea. Dice la palabra del Señor en Proverbios, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los buenos y a los malos. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, Dios sabe dónde estás. Y Dios te ve. Dios no quita su ojo de ti porque Él te ama. Como ese Padre amoroso, ¿verdad? Como ese Padre amoroso que está esperando, como en la parábola del Hijo pródigo, que el Hijo vuelva a casa. Y si hace falta, Él sale a buscarte. Deja las 99 y va a por ti. Así que en esta mañana no temas oír la voz de Dios. Dice que Adán y Eva, la respuesta fue, tuve miedo cuando escuché tu voz. Y en esta mañana vengo a decirte, el Señor te dice, no temas escuchar mi voz, no temas oír mi voz. Cuando el Señor te diga, ¿dónde estás? Adán tuvo miedo. Creo que esa respuesta también pudo ser dolorosa, ¿verdad? Para Dios como Padre. Cuando un hijo, a los que somos padres y madres, cuando un hijo, una hija, nos mira con miedo o nos dice, es que me das miedo. No me lo han dicho nunca mis hijas, pero creo que me rompería el corazón, ¿no? Si alguna de mis hijas, o creo que a cualquier padre, nos rompería el corazón. Si alguno de nuestros hijos nos dice, es que cuando oigo tu voz, tengo miedo. Quizá aquí hay personas que han sufrido malos tratos por sus padres. Quizá aquí hay personas que han sufrido abusos por diferentes motivos o de diferentes formas. Y cuando oyen la voz del Padre, tienen miedo. Pero en esta mañana el Señor te dice, yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre amoroso. Yo soy tu Padre lleno de misericordia. Yo soy tu Padre que trae perdón, que trae restauración, que trae reconciliación. Y no debes temer oír mi voz, porque mi voz va a traer consuelo, va a traer amor, va a traer perdón. Y eso es lo que Dios quiere traer a tu vida en esta mañana. Amén. Adán tuvo miedo, pero seguramente no porque tuviese de Dios una imagen de un Dios pues enfadado o malo, castigador. No. Yo creo que tuvo miedo porque sentía tanta vergüenza por haber desobedecido a un padre que se lo había dado todo y a cambio él le había devuelto desobediencia y pecado. Adán tuvo miedo de escuchar la voz de Dios porque tenía vergüenza. Sentía pavor, ¿verdad? Por las acciones o por la forma en la que él había actuado. Esas son cualidades, ¿verdad?, que muchos de nosotros, la mayoría, casi todos, por decir todos, ¿verdad?, cuando desobedecemos a Dios, tendemos a escondernos, a alejarnos, a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, a dejar de ir al culto, porque temes oír la voz de Dios y que esa voz te acuse. Pero déjame decirte, no es la voz de Dios la que te acusa, es tu conciencia. Eres tú mismo que sabes que no estás actuando bien. A veces imaginamos a ese Padre castigador y severo que nos provoca miedo, porque tememos rendirle cuentas de nuestra vida,
de nuestras acciones, de dónde estamos realmente. Pero Dios es un Padre de misericordia, Dios es un Padre de amor, como he dicho antes. Sus planes siempre son planes de bien para nosotros. Dice la palabra en Jeremías 29 que, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Y son planes de castigo? Son planes de bien. ¿Son planes de te voy a dar caña al mono que es de goma? No. Son planes de prosperidad. Los planes que Dios tiene para ti son de bien, son de bendición, para darte un futuro, para darte una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene para ti. Pero nosotros seguimos haciendo como Adán y como Eva. Cuando desobedecemos a Dios, cuando pecamos contra Dios, ¿sabéis qué hacemos? Lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, entonces, cuando desobedecieron a Dios comiendo del fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando desobedecemos a Dios, cuando nos alejamos de Él, cuando vivimos como queremos y no conforme a su palabra, entonces luego cuando reaccionamos y decimos, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, cojo hojas de higuera e intento tapar mi pecado. Coso hojas de higuera e intento tapar mi vergüenza. ¿Qué tipo de hojas de higuera podemos ponernos? En estos días yo reflexionaba y pensaba en las hojas de higuera de la religiosidad. Y muchas veces cosemos hojas de higuera de la religiosidad para tapar nuestra poca falta de intimidad con el Señor. No leo la Biblia, no oro, pero me comporto, gloria a Dios, cuando voy a los cultos. Solo hace falta que venga el ujier exigente y te diga, arrodíllate. ¿Verdad? Sabemos comportarnos religiosamente, pero muchas veces esas hojas de higuera lo único que hacen es tapar nuestra falta de intimidad con el Espíritu Santo. Hay hojas de higuera que se llaman apariencia perfecta. ¿Para qué? Para tapar nuestros errores. Somos imperfectos. ¿Quién está aquí perfecto? Aquí no hay nadie perfecto. Todos somos imperfectos. Perfecto solo es Dios. Pero muchas veces queremos parecer perfectos. Yo no desobedezco nunca a Dios. Yo nunca peco, yo siempre vivo impolutamente. Una apariencia perfecta. Esas hojas de higuera que intentan tapar nuestros errores, nuestras imperfecciones. Otras hojas de higuera puede ser la falsa humildad. Cojo falsa humildad, la acoso y tapo. ¿Qué tapo? Mi orgullo. Ese orgullo que me hace querer parecer más que nadie, pero luego soy muy humilde, ¿eh? No, por favor, no. Por dentro estoy pensando que me pongo en la primera, pero por fuera estoy diciendo, no, yo ya me pongo al final. La falsa humildad, hojas de higuera, ¿verdad? Para tapar nuestro orgullo, nuestro afán de protagonismo, nuestro afán de brillar. Hojas de higuera del victimismo. Fijaros si hay hojas de higuera, ¿eh? Las hojas de higuera que cosemos para tapar nuestra culpa, porque es más fácil echar el muerto a la mujer que me diste. Señor, yo no quería, pero es que la mujer que me has dado, me ha dado la manzana. ¿Qué voy a hacer? Si no me la como, es como cuando yo le digo al marido, cómete las lentejas, que si no las niñas siguen tu ejemplo. ¿Verdad? Me encanta.
Ahora le encantan las lentejas. Claro, a base de pim, pim, pim. Ahora le encantan a él, a las niñas, a todo el mundo come lentejas en casa ahora. Pero esas hojas de higuera de victimismo, la mujer que me has dado es la que me ha hecho pecar, yo no quería. ¿Cuántas hojas de higuera cosemos para tapar nuestra vergüenza, nuestro pecado? Pero fijaros, nuestras hojas de higuera no tapan nada a los ojos de Dios. Pueden tapar algo delante de vosotros. Las hojas de higuera que yo me pueda coser, a vuestros ojos pueden ser suficientes, pero a los ojos de Dios no tapan nada. Y dice en el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fijaros que Dios también tuvo una respuesta para la desnudez, para el pecado, para la vergüenza, para la desobediencia del hombre y de la mujer. Les hizo túnicas de pieles. La solución, la respuesta de Dios siempre es mejor. Siempre. Siempre es mejor la respuesta de Dios que la nuestra. Siempre es mejor los planes de Dios que los nuestros. Y algo que es precioso es que cuando el Señor hizo esas túnicas de pieles, el Señor ya estaba profetizando, ya estaba marcando un camino hacia Jesucristo. Aquel cordero inmolado, aquel cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que un día vendría, nacería en un pesebre, como en estos días celebramos, y moriría en una cruz, siendo inocente, para tapar mi pecado, para tapar tu pecado. Con su sangre, nuestro pecado queda limpio. ¿Amén? El Señor ya estaba marcando ese plan de salvación a través de esas túnicas de los animales. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ese Padre de amor, ese Padre de misericordia, ese Padre de reconciliación, que desde el momento en que Él sabía que sus hijos iban a comer del fruto prohibido, Él ya tenía un plan. Él ya tenía la solución. Pero en esta mañana y hoy, miles de años después de Adán y Eva, el Señor sigue preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? El Señor lo sabe, pero es necesario que tú te vuelvas a Él. La respuesta a nuestro error, a nuestro pecado, llámale como quieras, siempre es mejor la solución de Dios. Siempre. La respuesta de Dios siempre va a ser mejor. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. Cuando estemos mal, no huyamos de su presencia. Cuando estemos mal, busquémosle a Él. No cometas el error. La palabra de Dios está escrita para enseñarnos, para marcarnos un camino, ¿verdad? Pues en esta mañana coge esa respuesta, coge este ejemplo, esta historia. Y si realmente tú te encuentras como Adán y Eva en un momento de tu vida en el que quizá has desobedecido a Dios, quizá estás escondiéndote o quizá te has cosido un traje de higuera, de hojas de higueras. Llámale como quieras a las hojas de higuera. Como hemos dicho antes, victimismo, falsa humildad, apariencia, religiosidad. Llámale como quieras a esas hojas. Pero si ese es el traje que tú te has hecho, despréndete de él y dile, Señor, necesito ese traje de túnicas de pieles. Necesito la sangre de Jesús limpiando mi corazón. Necesito a Cristo en mi corazón como ese cordero que pagó por mi pecado, que pagó por mi libertad, por mi restauración y mi reconciliación contigo. Dios hoy todavía te está buscando. Dios hoy todavía nos busca. Él todavía no ha perdido la esperanza conmigo, ni contigo, ni con ninguno. Él quiere encontrarse con cada uno de nosotros y quiere hacerlo de una forma íntima y personal. Íntima y personal, entre tú y Él. Que el miedo no nos paralice
sino que confiemos que Él es un Padre tierno, compasivo. Como dice el Salmo 103, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Amas al Señor? Sí, ¿verdad? Que sepas que el Señor te ama más. A veces mis hijas o cualquiera, vosotros sabéis mi respuesta. Cuando me decís te quiero, yo digo, yo te quiero más. ¿Verdad? Yo te quiero más. Pues eso es lo que el Señor siempre nos dice. Cuando el Señor te amo, Él dice, yo te amo más. Yo te amo más. El Señor se compadece. Fijaros, después de años de que yo enterarme que mi hija guardaba el pollo debajo de la mesa, yo no fui y le dije, ¿pero qué has hecho? A ver, te comió el pollo. Andreita. Ay, no, que era Marta. ¿Eh? O después de tantos años que yo me enteré que había sido Marta la que había pintado, como yo no fui y le dije, pues ahora arregla la terraza, venga, píntala toda No, ¿verdad? Cuando hubo esa confesión, le dije, bueno, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. ¿Eh? Así como el Padre se compadece de sus hijos, Dios se compadece de cada uno de nosotros. Amén. Él siempre nos ama más. Dice en 2 de Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Precioso, ¿verdad? Padre de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que no recibimos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte, la separación de Dios por pecar, ¿verdad? Pero en cambio, ¿qué recibimos? La sangre de Cristo, la sangre de su Hijo, de su único Hijo, para que pague por nuestro pecado. Gloria a Dios. Dios nos hace una pregunta en esta mañana fundamental, la misma que le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y no es una pregunta hecha para rellenar el relato bíblico. Es una pregunta que va directa a tu corazón. Es una pregunta que va directa a mi corazón. ¿Para qué? Para que reflexionemos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Y no físicamente, sino espiritualmente. ¿Dónde estás? Dios te busca y Él sabe dónde te encuentras. Él sabe si estás cerca o estás lejos de Él, de corazón. Él sabe si estás desobedeciendo o no a su palabra. Él sabe qué vida estás llevando, aunque vayas vestido con hojas de higuera. Él sabe dónde estás. Él lo sabe. Pero te pregunta, ¿dónde estás? Y pon ahí tu nombre. Dios sabe dónde te encuentras, pero Él necesita que haya en nosotros un arrepentimiento. Fijaros, no hay perdón sin confesión. ¿Yo puedo perdonar a alguien que ha pecado contra mí si no lo confiesa? No, porque no lo sé. En cambio, si me confiesa una ofensa, si me confiesa un pecado, puedo perdonar, ¿verdad? Con el Señor pasa exactamente lo mismo. Si no puede haber perdón si no hay confesión. Y el Señor, cuando le estaba lanzando esa pregunta a Adán, ¿dónde estás? Lo que quería era llevar a Adán y a Eva a la reflexión. Una reflexión profunda, que es a la que Dios en esta mañana te quiere llevar. Pon tu nombre y dis, ¿dónde estoy? Y reflexiona. Piensa. Esa reflexión te llevará a reconocer tu pecado, tu desobediencia, tus malos pensamientos, tus malas actitudes, porque a veces pensamos que el pecado es algo grande, ¿verdad? Pero un mal pensamiento, una mala actitud también es pecado delante de Dios. Y Dios te dice, ¿dónde estás? Así que reflexiona. Piensa, pensemos en esta mañana. Esa reflexión nos llevará a reconocer nuestro pecado, nuestra culpa,
Ese pecado nos llevará a reconocerlo, nos llevará a arrepentirnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy obedeciendo? ¿Qué vida estoy llevando? Y cuando haya un arrepentimiento, ese arrepentimiento te llevará a la confesión. Y la confesión al perdón. Por lo tanto, vuelvo a hacer la misma frase, pero al revés. No hay perdón si no confesamos. No hay confesión si no nos arrepentimos. No nos podemos arrepentir si no reconocemos nuestro pecado y nuestra culpa. Y no podemos reconocer nuestro pecado si no reflexionamos. Y no podemos reflexionar si el Señor no lanza esa pregunta: ¿dónde estás? Por lo tanto, podemos decir que ¿dónde estás? Es una flecha directa a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestra vida. Y en esta mañana el Señor lanza esa flecha. ¿Dónde estás? A tu conciencia. Reflexiona. Reconoce. Arrepiéntete. Confiesa. Y el Señor te perdona. Amén. Una pregunta pronunciada por Dios, que es el primer paso para que el plan de salvación se cumpla. ¿Necesitas a Cristo como tu Salvador? ¿Dónde estás? Reconoce. Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar. A veces decimos, busca a Dios. Dios ya te está buscando. Él ha dejado las 99 y ha salido a buscarte. No porque no sepa dónde estás, sino porque realmente te quiere hacer reflexionar. Que tú le busques a Él. ¿Verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, en esta mañana el Señor te busca. El Señor nos busca a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Es una pregunta directa, privada, personal, que me concierne a mí y te concierne a ti. Y ahora ya para ir acabando, ¿cómo debemos responder a esa pregunta? ¿Cómo respondo a la pregunta de ¿dónde estás? Fulanita, menganita. Primero, mira hacia adentro. Analiza tu corazón. Analiza tus intenciones. Analiza tus pensamientos, tus actitudes, aquellos sentimientos que solamente tú y Dios sabéis que te están perjudicando. Pues yo puedo ver al pastor y lo veo guapo, siempre ha estado guapo, pero yo no sé sus intenciones, sus pensamientos. A veces sí, ya lo conozco tanto que yo digo, ya sé lo que está pensando. Ya sé lo que está pensando y si lo supierais, ¿verdad? O cuando Marta también, Marta conoce a su padre, a veces lo mira y dice, pare. Ya sabe lo que está pensando, ¿verdad? Para responder a Dios, a la pregunta de ¿dónde estás? Necesitas reflexionar sobre tus intenciones, tus pensamientos, tus actitudes, todo aquello que sabes que te está perjudicando y que Dios lo sabe. Es algo entre tú y Él. Ese es el primer paso. El segundo paso, mira hacia Dios. Primero, mira hacia adentro y ahora mira hacia arriba, mira hacia Dios. En busca de comunión, en busca de intimidad con Él. Lee su palabra, ora, pasa tiempo con el Espíritu Santo. Pídele ayuda, pídele socorro. Dios mío, te suplico, te necesito que me ayudes. Tú sabes dónde estoy. Ayúdame, pídele perdón.
Y pídele restauración, pídele reconciliación. Y tercer paso, ¿verdad? Primero, mira hacia adentro. Segundo, mira hacia arriba, hacia Dios. Tercero, mira hacia afuera. Mira a los hermanos, mira a la familia, mira a los amigos que te rodean. Evalúa, reflexiona sobre tu responsabilidad con ellos. ¿Realmente te estás comportando con tu familia, con tus amigos, con los que te rodean como debes hacerlo? ¿Cómo debes tratar a los demás? Dice la Biblia, reconoce a los demás como superiores a ti, no como inferiores. No como el que me tiene que servir, sino servirles. No como que me tienen que amar a mí, ámalos. No como que me tienen que pedir perdón, perdona. Por lo tanto, reconoce también a los que te rodean. Si tienes que pedirles perdón, hazlo. Si tienes que reconciliarte con ellos, hazlo. Si tienes que hablar con ellos, hazlo. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que abrazar, abraza. Abraza al que tienes a tu lado. Abraza, abraza. Hoy es tiempo de preguntar, y voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando por aquí delante. Hoy es tiempo de preguntarte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu vida espiritual y qué estás haciendo? ¿Vas a seguir escondido? ¿Vas a seguir escondida? ¿Lejos de la presencia de Dios? Pero que Dios sabe dónde estás. Eso quiero que te quede muy claro. Dios sabe dónde estás, en qué situación te encuentras. Pero Él quiere que tú vuelvas a Él. Él quiere que te vuelvas a Él como al principio. ¿Recuerdas cómo era al principio tu relación con Dios? Ahí es donde quiere el Señor que vuelvas. Cuando fueron creados Adán y Eva, dice que paseaban diariamente con el Señor y hablaban de todo libremente, porque no había nada que impidiera la comunión de Adán y Eva con Dios. Pero cuando hubo pecado, cuando hubo desobediencia, hubo ese rompimiento de relación. Y solo la sangre de Cristo puede volver a traer esa reconciliación. Solo la sangre de Jesús puede traer esa restauración con Dios. ¿Dónde estás en esta mañana? Que sepas que Dios quiere que te vuelvas a Él como al principio. Vamos a ponernos en pie, como al principio.